Desde el año 1925, importantes dirigentes han consolidado a la Sociedad Odontológica de La Plata. Su historia institucional, su trabajo en equipo y los valores sobre los que se basa esta entidad la han llevado a defender con pasión los intereses de sus asociados y trabajar con profundos sentimientos solidarios. Donde el Estado se encuentra ausente, en los lugares más apartados e inhóspitos, la Sociedad Odontológica está presente, generando hábitos, concientizando y educando al ciudadano. Nos encontramos en la Sociedad Odontológica de La Plata. Vamos a hablar con su vicepresidente, el doctor Carlos Zaparar. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches a todos, un gusto. Igualmente, doctor, y con su secretaria general, la doctora Liliana Jalaris. Hola, doctora, buenas noches. Gracias por estar en nuestra casa. Gracias a ustedes. Una institución que tiene 87 años de presencia, dedicados a la prevención, dedicados a la salud y a la docencia, desde el año 1925. Sí, exactamente. Ya estamos próximos a cumplir los 87 años, ahora el 5 de agosto. Esta institución es una ONG que en sus orígenes buscó conformarse por un grupo de odontólogos que tuvieron el sueño de unirse para brindar educación y perfeccionarse entre ellos. A medida que el tiempo transcurrió, se desdobló en otra pata, por así decirlo, que es la parte gremial de la institución, que después se ha fortalecido enormemente. ¿Esto en qué década surgió, doctora? Con respecto a la seguridad social, creo no equivocarme, pero estamos alrededor de los años 60, porque somos uno de los primeros convenios que se firman con el Instituto de Obra Médico Asistencial. Sí, realmente se ha dedicado mucho a la parte gremial, porque en este momento poseemos 74 obras sociales, convenios con distintas, no solamente obras sociales, sino mutuales, empresas de medicina prepaga, una variedad importante que permite al odontólogo en esta época de crisis tratar de defenderse con la cobertura de la seguridad social. ¿Ustedes lideran en la provincia de Buenos Aires este tipo de convenios? Sí, tenemos convenios directos, hay otra institución, y también nucleo odontólogos dentro de la provincia de Buenos Aires, somos las únicas dos instituciones que poseemos este convenio con el IOMA, que realmente, como sabemos que es la obra social más importante y que nos brinda casi 2 millones de afiliados, para nosotros es un tema realmente muy caro a los aspectos de los odontólogos, sobre todo en la ciudad de La Plata, que el 80% de la atención está sobre estos profesionales. Doctor, la situación actual de los odontólogos, estamos viviendo un momento, si bien no es de crisis, hay un cierto enfriamiento. ¿Hasta qué punto afecta a la profesión? La profesión en líneas generales se encuentra en un momento difícil, como son de público conocimiento todas las actividades, sobre todo las actividades de salud. En el caso nuestro, nosotros vemos que existe por ahí odontólogos que tienen que ir a buscar el trabajo a otros lugares, como por ejemplo el Gran Buenos Aires, y que bueno, con todo lo que condice esa actividad de ir a trabajar por ahí en clínicas a un porcentaje o directamente a, como se dice normalmente, ir a buscar el trabajo. Han cambiado los tiempos de la odontología. Yo creo que antes esa profesión independiente, como lo sigue siendo, gracias a Dios en muchos aspectos, sigue siendo independiente, pero en muchos aspectos el odontólogo ha perdido esa posibilidad de esperar al paciente en el consultorio. Ya tengo que ir a buscarlo yo al paciente. Yo lo puedo decir con un poco, digamos, de autoridad, porque hace 35 años que estoy en un lugar que es Maipú, provincia de Buenos Aires. Y todo el interior, con los vaivenes que tiene la economía del interior, siempre ha ido siempre para arriba o para abajo y ha costado mucho. Pero en estos momentos también decimos nosotros que se ha focalizado mucho el odontólogo en un lugar determinado, llámese La Plata, llámese el primer cordón,
o el Gran Buenos Aires. Yo creo que la situación, más allá del tema de los insumos, que también tiene que ver. Tiene mucho que ver porque siempre son muy costosos, ¿no? Son costosos. Sí. Y si se quiere hacer una odontología medianamente excelente, como tiene que ser, por los insumos que tenemos nosotros, se hace un poco cuesta arriba. Liliana decía recién, o va a comentar, ella tiene mucho más autoridad en este caso, al hablar del tema gremial, del tema de las obras sociales, del tema de los costos y hasta, podríamos decir, de lo que una prestación sale realmente y cómo puedo después recuperarla en el consultorio. La inversión que se hace en odontología es una inversión significativa. Si me permitís, me gustaría aclarar que el problema más serio que tenemos de los insumos es que tenemos un porcentaje muy alto de insumos importados y todos conocemos las dificultades que hay en este momento con las importaciones. Entonces, ese costo directo del insumo incide directamente en una baja de nuestros honorarios. A este problema le tenemos que sumar que con la Seguridad Social se cobra a los 60 o 90 días. Cuando estamos frente a un cuadro inflacionario general... Este es el problema, que volvimos a la inflación. Exactamente. Este deterioro, antes cobrábamos a los 60 días, pero ya teníamos una cadena de pago que permitíamos que nos defendiéramos. Pero en este momento, además del insumo importado, tenemos el cobro a 60-90 días, que es el tiempo, te diría, hasta entendible en el circuito de la gestión, entre la presentación de la facturación, la elevación a la obra social, el análisis de la obra social y el pago. Pero ese tiempo juega en deterioro del honorario odontológico. Culpable. No, y además, para agregar esto, que creo que coincidimos todos, somos conscientes en la sociedad odontológica de este tema, porque muchas veces a nosotros, a Liliana, que está en la parte, digamos, de Secretaría General, es la consulta del odontólogo, muchas veces dice, pero ¿qué pasa que no paga? Nosotros nos manejamos dentro de una cartilla, de un presupuesto que dependemos de que las obras sociales paguen en términos, que es lo que nosotros queremos, pagar en términos y en su totalidad. Muchas veces no se puede. También hay un tema que me gustaría que lo conozcas para resaltar, que en este momento nos estamos abocando mucho hacia la comunidad. Empezamos tibiamente con un servicio de guardia que funciona acá todas las noches, que funciona los días de semana y los días feriados, en horarios diferentes a los horarios normales del consultorio para no competir entre nosotros mismos. Que en realidad con esto lo que brindamos es una atención a la comunidad. Y también pensamos que además de trabajar sobre un nomenclador y sobre técnicas restaurativas, lo importante, como en todas las cosas, es prevenir. Como se sabe, el mejor tratamiento es aquel que no se realiza. Entonces, actuar en la prevención. Exactamente. Creo que todos conocemos que la prevención es a lo que hay que apuntar seriamente. Así que hemos empezado a tener algunas acciones importantes dentro de este campo. Hemos lanzado con el IOMA una campaña sobre el primer molar, que ya la hemos hecho en dos oportunidades, que las reiteramos en los meses de octubre. Con esto tratamos de educar, concientizar que hay una muela que no se cambia, que viene porque todos esperan, no se me cayó ningún diente, así que no tengo ningún diente definitivo. Bueno, no es así. Surge el primer molar, surge su primera muelita antes de que se haya caído alguna pieza temporaria. Entonces eso es lo que hay que enseñarle al chico y a la familia a cuidar. Hay que enseñarle hábitos de higiene, de alimentos. Bueno, una cultura con respecto a la prevención. También hemos implementado unas libretas sanitarias, unas libretas bucodentales, para el seguimiento del chico de los 0 a 12 años. ¿Esto a partir de los colegios? Hemos hecho con los colegios cepilleros en los colegios de doble escolaridad, para que los chicos tengan el hábito de la higiene a media mañana, después del almuerzo. Con respecto a la libreta, hemos lanzado con el IOMA la libreta sanitaria, que es una libreta educativa, como tenéis la libreta sanitaria cuando el bebé nace, con el programa de vacunas y demás. Esto es con hábitos de higiene, con educación a la madre embarazada, con periodo de erupción y con algo que creo que es lo más importante, con algo que se llama responsabilidad compartida.
obligamos que tanto el padre, el odontólogo y el niño tomen conciencia. Entonces el padre y el odontólogo firman un acuerdo, una responsabilidad compartida en seguir a ese chico, en cumplir con las citas, en venir a los controles periódicos, que es la única manera de poder prevenir, es decir, tener plazos cortos para los controles dentarios. Además, déjame agregarte algo. Yo creo que, como dice Liliana, lo privado con lo público no es encontrado. Yo creo que tienen que ir a veces con proyectos similares a veces. Sí. Y una de las cosas que por ahí, te vuelvo a repetir, nosotros tenemos una buena relación, con entidades, o en este caso con entidades estatales, digamos. Uno de los casos es la Dirección Provincial de Salud Bucal, recientemente conformada, que te digo, se va a hacer un congreso en septiembre del primer congreso de salud bucal de la provincia, que no es un dato menor. La Sociedad Odontológica tiene la fortuna, el privilegio de estar dentro de ese comité, en este caso el doctor Dardo Pereira, el presidente de la entidad, y quien te habla. Pero igualmente yo creo que se hacen, digamos, cosas como para que lo privado se junte con lo público. Y no tiene por qué ser mala palabra ni nada por el estilo. No, es la única manera que podemos llegar a la mejor solución. Totalmente, Claro. totalmente.